Porque a pesar de que han pasado ya 4 años de la desaparición del gran artista argentino Gustavo Cerati, los aplausos no se apagan para él. Sí, increíble. Fue el 4 de septiembre, o sea, estamos ahí en la víspera. Y estamos con dos amigos extraordinarios. Queremos presentarlos porque vamos a conversar con ellos acerca de esta larga y maravillosa historia. Estamos con Verónica Calavi y con Mauricio Jürgensen. Muchas gracias. Salud por acompañarnos acá. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Oye, por favor. Y salud por el gran Gustavo. Salud para los 5. Pero hay que asegurarse, pues, mirándose los ojos. Sí. Bueno, fue un momento muy especial cuando termina por fallecer Gustavo, después de 4 años de estar en coma a propósito de este accidente cerebrovascular. Exacto. A propósito de aquello que queremos seguir conversando con ustedes, el público. Oye, y déjame decir que pueden seguir nuestra conversación con hashtag Cerati Eterno NSDL. Sí. Y en @ sigamos de largo 13 en el Instagram estamos. Mira, este libro es espectacular. Qué buena. Que se llama Cerati Conversaciones Íntimas de Gustavo Bove, que mira, por los expertos, tal vez uno de los 300 mejores libros sobre Gustavo Cerati. Yo lo vería. Definitivamente. Sí, bueno, definitivamente. Una lista definitiva. Es una lista definitiva, sí, hay que decirlo. Oye, viste que ahora, por cierto, de la cantidad de libros que hay sobre Gustavo Cerati, también hay un montón de documentales. Hay uno que viene ahora pronto. El de Nat Geo, quien va a estrenar varias figuras, son varias figuras íconos de la música popular latinoamericana. Y de hecho en estos días se estrena una de Charly García, pero vamos a presentarles imágenes exclusivas acerca de este docu. A continuación, Gustavo Cerati en Sigamos de Largo. Chinito. Hola, Chinito. Cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Benito. Su primer añito. ¡Bravo! ¡Bravo! Como parte. Me imagino que esto entonces cuenta con la ayuda de la familia, porque es un video muy personal. Súper, pues claro. Es impresionante porque hay una ola de producción y de observación de estos fenómenos musicales populares. Por supuesto que sí. En otras categorías lo hemos visto con Juan Gabriel, con Luis Miguel. Esto pretende ser un documental mucho más musical, pero aparentemente van a entrar en colación sus familiares, sus seres más cercanos. Javier Amena fue a entrevistar a un par de cercanos de Gustavo, de hecho, Estuvo para con sus este hijos, documental. Ahora, Gustavo Cerati, lo hemos dicho acá, es una figura relevante de la historia de la música popular latinoamericana. Y nace de quiero que ustedes son los expertos, nos digan, de una observación que tienen los argentinos mucho más orientada a lo inglés que nosotros que somos más orientados a los americanos. Soda Stereo nace más o menos por ese mundo, ¿no? Sí. Yo nunca me voy a olvidar que cuando murió finalmente Gustavo Cerati, Charly García, que es como el mayor referente de toda esa generación dorada de músicos argentinos, dijo algo así como: se va el mayor arquitecto del rock argentino, que es un concepto que podríamos analizar, porque yo siento que no le reconocía mucha genio creativo, pero sí como capacidad en términos como formales, de articular, como un constructor, como un esteticista del rock argentino. Yo creo que eso es algo que bien define lo que durante mucho tiempo se pensaba de Cerati, que no era un tipo muy profundo en términos líricos, pero era muy buen músico, digamos. Convengamos que tuvo que competir con tipos grandes, y en época ahora, Charly García, Fito Páez, el mejor Fito Páez, por otro lado también él representaba como la antítesis de Patricio Rey, de Luca Prodan, cargó siempre un poco con ser el estigma de ser como un chiquillo lindo, un chetito, un tipo como de clase social acomodada, y que tenía un talento que yo creo que demoró harto tiempo en ser reconocido como tal, porque él sí demostró, yo creo que fue una pelea consigo mismo, pero también con el entorno, que al comienzo no lo tomaba muy en serio, demostró que era un músico excepcional y que tenía un gusto muy sofisticado, como el que tú describías, de estar, por ejemplo, siempre mirando lo que pasaba afuera, siempre pendiente como de renovarse. En fin, es más, yo creo que probablemente envejeció mucho mejor que muchos de los detractores que tuvo al comienzo de su carrera. Hay una cosa también súper especial que tiene que ver con un momento político en Latinoamérica, ¿no? Veníamos todos de una u otra manera confrontando o saliendo, en el caso de Argentina, de sendas dictaduras militares. Y hay una confrontación entre un mundo antiguo y un mundo nuevo que se está presentando estéticamente en el mundo, ¿no? Se acaban los punks y entra el New Wave. ¡Wow, qué teoría! Bueno, campeón, pero es que es verdad. Es verdad. Es interesante porque no solo es un tema de buenas canciones, hay un tratamiento estético. Bueno, pero está la opción del ahí video. está el anime
primera el crítica, tema ¿no? de las Malvinas también, que solamente en Sí, pues. Argentina se podía Sí, pues. escuchar música Claro. latinoamericana o en español, Sí. pero no en inglés, menos de Gran Bretaña, del Reino claro. Unido. O sea, para los Entonces, músicos argentinos eso fue y eso súper también importante. Eso es potenció eso que era, mucho claro. el tema del rock latino. Sí. Y era cosa de segundos que pasara de la Pero cordillera ahí hasta hay este lado. una primera gran crítica a Cerati, con lo que tú decías, porque tampoco enfrentó en sus letras una cosa demasiado profunda Claro. en lo que estaba pasando. De hecho, yo creo- Charlie puso canciones claro, y no era cosas que político. tenían que ver Cantó su con entorno, política. cantó su época, claro. Él jugó Sí. mucho con las metáforas. Un amigo decía que todas las canciones de Cerati hablaban de sexo. Era como esta cosa media onírica y frases no resueltas. Nunca habló muy claro. Yo creo que demoró harto. Para mí el disco Ahí Vamos, del 2006, por ejemplo, una canción Un como gran Crimen. disco. O sea, ahí el tipo se hace cargo y empieza a cantar de una manera distinta, en primera persona, haciéndose cargo de lo que significaba Sí. una ruptura amorosa, Pero- de los celos y tal. Pero eso pasó mucho rato, porque Soda Stereo, especialmente los primeros discos, yo entiendo de que con el paso del tiempo, los mismos integrantes de Soda Stereo miraban su primer disco como algo casi Le daba pudor. Claro, Y yo creo que uno de los mejores. muy Lo naive. negaban. Y yo encuentro que lo que dice Sergio tiene toda la razón. En la época de la dictadura acá en Chile, además, ¿ustedes se acuerdan de lo que significaba Soda Stereo? Soda Stereo era como una Mucho. suerte de antítesis de Los Prisioneros. También. Yo me acuerdo especiales Claro. de radio, que Sí. era como media hora Soda Stereo, media hora Los Prisioneros, que representaban como polos Mundos no distintos. solo musicales, Sino que también estéticos de todo. ideológicos. O Sí, sea, pues. el que le Exacto. gustaba a Los Prisioneros tenía una postura que probablemente más Mira, contra el ten- régimen. En cambio, que le gustaba Soda Stereo podría estar más cercano a una cosa más frívola, si tú quieres. Tenemos imágenes de cuando vino Soda Stereo, los tres, a hablar con la Andrea Tessa, el 86. Ah, qué buena. Y mira, mira, mira. A ver. Hemos venido a visitar a un grupo porque nos interesa una conversación con el grupo Soda Stereo que está con nosotros esta tarde de domingo. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? 3 años de vida tiene el grupo Soda Stereo y 2 grabaciones, tengo entendido. Tú eres el guitarrista y vocalista, ¿no? Exactamente. ¿Y Gustavo líder o no? Cerati, sí, sí. Gustavo Cerati, tú eres Charlie Alberti, Dilo Stereo. en batería. ¿Y tú? Y yo soy Z, toco el bajo. El bajo. Ahora, háblame un poco de las grabaciones que han hecho. Bueno, hicimos 2 long plays hasta ahora, como decías, Ujú. y seguramente en octubre saldrá nuestro tercer long play, que todavía no tenemos ni la menor idea de qué se va a tratar. ¿Están trabajando en eso en estos momentos? o? No, por eso no sabemos a dónde vamos Ah, a ir a ya, parar. no tiene idea. Yo Oye, creo- qué hay, buen hay registro. varias cosas aquí, hay varias cosas Mucho, increíbles. Qué buen espérate, registro. Uno, Adelante. el pinchazo al ego, que es decirle, tú, ¿qué es lo que Tú eres haces? cantante, toca la ¿Cuál batería. es tu Tal nombre? vez el otro, el pelo de Andrea era como Soda y Sí. el Era pelo como el de ellos. toda la Sí. estética, era como, Era era como como el de una Pero más. yo quiero discutir algo ahí con respecto a la cosa Es muy del bonito. escenario político. Me pasa con que sin duda que en esa época existía una necesidad de cantar al Identificarse. viento y de manifestar un punto en discordia. Pero la New Wave era así, era Era un poco estética así, y era un sí. corte también, ¿no? No porque Sí, no tuvieran de acordes Bueno, de pasaba canto lo mismo nuevo porque, o un poncho. espérate, iban a pero dejar de ser pasaba eso, ¿no? provocativos Con los revolucionarios. punk y los New Wave en Sí. Inglaterra. Pero por o sea, ejemplo, cuando No, Soda y lo Stereo otro que debutó en Viña del Soda Mar, ya no había dictadura, perdón. Entonces Exacto. por eso ellos estaban en otra. Sorry, cuando ahora. Soda debutó en Viña el 87, había toda una polémica porque la gente popular pujaba porque fueran los prisioneros los que estuvieran en Viña del Mar. Pero tocó Soda Stereo, entonces también habían gestos. sin Yo creo duda. que ellos no eran responsables, como tú bien dices, de la frivolidad que se le atribuía. Al contrario, yo creo que la música era súper sofisticada, la de Soda Stereo. Pero Exacto. en el contexto de época... ¿Por había- qué no puedes usar el Claro, había sexo? muchas cosas de que, como Pero están cantando, mi también novia tiene pero bici, para, era eso humor lo que está pasando. era digamos. una ironía Sí, pura. había humor. Total. Bueno, Súper irónico. Vamos a verlos en Viña, ¿les parece? 87, Pero que- Marco. Me acuerdo para el festival de perfecto. Viña Vamos a ver, pasaron vámonos. cinco cosas, mira. yo estuve Viajemos ahí. a Viña. Yo también. Te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus rocas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote sin que te exija pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber.
Fabián Muy Moya. bien. Increíbles imágenes. ¿Qué voz de Cerati? Te estaba pensando, Vero, ¿tú eras así como fan calcetinera o no? No era fan calcetinera, aunque ¿No? tú no lo creas. Tenía muchas compañeras que sí lo eran y eran ¿Calcetinera y no muy fan? fan. Era más calcetinera que fan, no, mentira. Me gustaba mucho la música de ellos, tenía hartos discos, pero de verdad nunca fui como una fan desatada. ¿No te gustó más ninguno bien? de los tres en forma especial? Claro, no me gusta, de verdad que no me gusta ninguno de los tres en forma especial. Yo tenía mis ojos en compañeros otro que le músico. Yo ¿ok? Tenía ojos en otro Yo músico. mientras que era adolescente de Viña Marina, más con todo lo que representaba a los argentinos que llegaron, levantaban a todas las Ah, chiquillas que me bueno, gustaban. ese es un problema de los villamarinos. Sí. que- Pero yo lo asumo. Sí. Yo reconozco que a mí no me gustaba nada Soda Stereo y recién le agarré como... Buena Onda. ondi. Claro, yo sentí que aparte es el disco mejor, más considerado de Soda Stereo, Canción Animal del 90. Yo siento que No, ahí, maravilloso, en términos musicales, Ah, ya, y pero ahí composición, cambió, el grupo ¿no? como que se pega un estirón y es como que ya deja atrás, comillas, cierta frivolidad que yo creo que nunca fue muy exacta para la hora de identificarlo. No, El 87 yo estuve ahí. Ajá. Yo no escuché cómo tocaron porque era increíble el griterío. griterío, Sí. lo que generaron en el Hotel O'Higgins, se Toda quedaron ahí. manía. Está la famosa Sí. historia de una chiquilla que se metió por un ducto de ventilación. ¿se Sí, que acuerdan? iba atrapada. Y con atrapada. Si no me equivoco, lo de Soda Stereo en Chile debe haber sido uno de los últimos fenómenos así a la antigua. No, está René de la Vega. Por ahí. Se Ah, puede por ahí, comparar. sin duda. No, yo creo que, o sea, aparte Pero ellos de lo esa, dicen en de esa distintos cosa libros, loca, digamos, ¿no? en Como... Chile, o sea, en Chile Sí, partió todo. sin duda. O sea, Sodamanía, se existió la Sodamanía, que yo creo que Claro. se existió, partió en Chile y de ahí pasó a Venezuela, Perú, Ecuador, pero acá fue... o sea, Ahora, imágenes que hay estamos viendo, cosas imágenes increíbles de- porque O'Higgins son bien uno brutales. ve... Mira, ahí en están res- las fanáticas. Uno ve documentales Oh, tú y en yo, donde a ver. aparecen en distintas partes de América. Y claro, nosotros lo vemos como un fenómeno súper local incluso, porque además hay relación con Chile. Pero en Perú eran extremadamente Era locura. populares, o en Y en Venezuela. México también. En México. Y también en España, que es una cosa que no sucede con, claro. con Ahora, ninguna banda pero para sudamericana. el, Es cierto. para el propio grupo, la relación con Chile, desde antes de que Gustavo se emparejara con la Cecilia Amenábar, ya era una relación especial con Chile, o por lo menos así lo O sea, hizo fue- ver de De varias hecho, veces. en una de la biografía, el mismo Cerati contaba como que en Chile incluso se hicieron más populares en algún momento que en Argentina. Más Claro, rápido, claro. Debe haber sido por esto Es mismo, que en Argentina por la estaba sodamanía, también claro. la dicotomía con esta idea de que ellos efectivamente eran una banda más cheta, más cuica, en fin. Claro. Y por otro lado Más cheta. estaba la gente de Redonditos de Ricota que representaba otro Y los espíritu. Sumo, Pero que eran está- más rudos y tal. Claro. Gustavo Cerati habla Los acerca de virus. su relación con Chile y las fanáticas a continuación. Observa. A ver. ¿El chileno cómo dice? ¿Cómo se acerca? Es así como... Es más respetuoso, salvo que haya 4 o 5 mujeres juntas, digamos, ahí cambia la cosa. Ahí son más respetuosas acá que allá. Ahí te hablas. Y yo viví acá en Santiago, viví las circunstancias así de fanatismo más poderosas que haya sentido. No sé, hago un paralelismo, por supuesto, muy respetuoso, pero con lo que pasaba con los Beatles. Nosotros, en la época que tocamos en Viña del Mar y toda esa época, había casi 1000 personas abajo del hotel día y noche. O sea, esperando, ¿no? Sacábamos un dedo por la ventana, hacía... El dedo. Eso es... Sin Ahí duda. está. Eso Sin era duda. Qué gran verdad. programa, qué buen Hay que decir- recuerdo, qué ¿eh? buen Ah, qué buen Hay recuerdo. que decir que Marcelo Por está favor. exactamente Oye, igual. Tengo la misma idéntico. camisa, de hecho. No, La misma Muy camisa. impresionante. Igual yo igual creo que hay una cosa así media vitlesca lo que pasó con Soda Brothers en la Sodamanía. Me acuerdo una vez haberme los topado, de verdad, en la entrada al Hotel San Martín, lo que era el Hotel San Martín en la calle, la avenida Perú. Sí. Yo muy chica, como de 13 años, y ellos venían justamente corriendo para entrar al hotel. Yo venía como de la playa con mi familia. Y un montón de minas detrás, chicos. Ah, ellos corriendo así los... No, Y no, ahora- en los 80 en Viña yo creo que Luis Miguel hizo estéreo, ¿no? A nivel como Probable- de sí, fervor, sí, así sí. desatado, Sí. gente, Y no cintillo. solamente era el Sí. público, ¿ah? Porque también había una relación con la escena chilena, siento yo. Tuve la posibilidad de estar en un concierto de Los Prisioneros en el Gimnasio La Salle en Temuco el 87 para la gira de la cultura a la basura. Y es un concierto que Jorge González ha hablado de él porque fue un concierto muy volado de Los Prisioneros, donde en Sexo alargaron la versión, hablo de la canción, ¿no? Sexo, alargaron Qué bueno la que versión lo- durante que lo muchos aclaren. Claro, que había que minutos alargar. Aludiendo a Cerati. para reírse y burlarse de Charlie Alberti principalmente, porque lo encontraban como demasiado lindo para ser real, ¿no? Claro, Y Ahora, pero hay una cosa es Eso- curioso eso porque confirma la nosotros nos rivalidad. pasó en el programa, en Plaza Italia en los 90, que hay 2 momentos en donde el canal, que era un canal muy chiquitito, se desbordó completamente. Uno con Mamá Zamorano. ¿no? ¿Ya? Que hasta hoy, ¿dónde están los guardias? ¡Están pidiéndole autógrafos! Porque todo el canal estaba pidiendo autógrafos. Y en el momento en que Zamorano está de pichichi, y el otro es con Cuando Gustavo fue Cerati, Gustavo Cerati. en donde había una especie como
Yo lo voy a clarificar así, no sé tú, tensión sexual en el ambiente. Seguro, Sin duda. Era una cuestión que uno decía, yo nunca voy a Yo causar un par de esto veces Cerati, en me acuerdo nadie. que lo que generaba entre la gente, que tiene una cosa magnética, muy simpático, como Sí. bueno, Muy relajado. muy relajado, y Creo- generaba en la chiquilla una cosa bien. Creo que tenemos imágenes de lo de Plaza Italia, ¿verdad? No te puedo No te creer, puedo mentira. creer, Esto es el Canal 2. Acaba de lanzar su nuevo disco, el primero como solista, después de Soda Stereo. No es el primero de su carrera como solista, pero sí el primero después de definitivamente dejar Soda Stereo. Se llama Bocanada, y para hablar de este disco nos invitaba Gustavo Cerati. ¿Cuánto tiempo, Marcelo? ¿Cuántos años? Bueno, porque hay un contacto además con la gente y eso le da un toque distinto al resto de la entrevista. Mirá cómo ha crecido el programa, ¿eh? Sí. ¿Cómo estáis, Gustavo? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, la Debe gente... ser bueno eso de saludar a gente, ¿no? Después de estar todo el tiempo ahí adentro. Sí, Por fin, humano. Finalmente. por fin. Hay mucha gente que está haciendo un montón de preguntas también por mail. Una tiene que ver con el título del nuevo álbum. ¿Cuál fue tu primer cigarro y cuál fue tu primer faso? Dicen acá. Mi primer cigarro me acuerdo que era al lado de una mesa de pool. Sí. O sea, me acuerdo así, me ratié. No sé cómo se dice acá cuando vas al colegio. La cimarra se llama acá. Qué complicado. Bueno, me hice la cimarra y me fui a un pool con unos amigos y ahí tuve la primera situación con un cigarro que me acuerdo que fue un 4370, una marca tremenda. Que curiosamente era la que fumaba mi viejo también. Sí. ¿Y te gustó inmediatamente no? No, al principio fue una situación bastante áspera, pero no sé. Con el ¿viste tiempo cómo te es? conquistó. Sí. Claro, ahí está. Bueno, ahí estamos más jóvenes. Un disco ¿eh? que fue agarrando vuelo con el tiempo también. Buenísimo disco. Sí. Igual es interesante Muy la carrera lindo. como de Soda Stereo. El 87 explotan en Viña, el 97 se separan con el gran concierto en Nacional, también en Argentina, gracias totales. Y el 2007 vuelven, que fue esa gira de Me Verás Volver. Sí. Y luego él retoma su carrera solista, una carrera que creo yo fue tan significativa, incluso más para él que lo que fue la de Soda Stereo. El último concierto de Cerati en Chile antes del accidente fue en noviembre del 2009, que de hecho fue un concierto que si uno lo revisa como la historia, ya venía con problemas, estuvo resfriado, lo tuvo que posponer, se quedó en el W con la hija, con Lisa, cantó 26 canciones, cantó solo una de Soda Stereo, una sola. Encontró entero el disco que se llama Fuerza Natural, que fue el último que alcanzó a gran publicar. disco también. Luego viene el terremoto de Chile, participó en un concierto homenaje en Argentina. En Buenos Aires, claro. Y en Venezuela luego ya lo agarra esta crisis que lo tuvo en coma durante 4 años. Pero quiero decir, claro, la carrera de él fue ganando también, creo yo, como densidad en términos de lo que él era como solista. Y Sí. no dependía necesariamente de Soda Stereo. Y eso es algo que también lo separa harto de sus compañeros de generación. Y hay una cosa que jugó a favor de su espíritu como aventurero en términos musicales. Y es que los cimientos económicos qué que le lindo permitió habla. el éxito de Soda Stereo, le permitió ser súper libre. Sí. Yo me acuerdo, nosotros fuimos a hacer para esa entrevista del triciclo, fuimos primero a Buenos Aires. Me acuerdo de esa nota muy y lo linda. entrevistamos Sí, ese y estudio. tenía en su casa, Y debajo de pegaste en la la pera, piscina, hay que decirlo, un estudio de grabación. Me acuerdo de esa nota. Y esa era la libertad total. Él hacía y deshacía lo Y ahí que pasaban quería. los No había un músicos, gallo, un sello que le claro. dijera, necesito este tipo de canciones. No, No, hacía para lo que nada. quería. Y eso le permitió explorar para todos lados. Fue Y realmente por lo increíble. mismo también yo siento, perdona, que es como que de verdad él cuando se muere, cuando le viene este accidente, que es como Mira, cuando ahí se vamos murió. entrando Ahí están los dos. al estudio. Mira qué lindo. Él era mucho más grande que Soda, yo siento, por lo menos. Sí. Como por sus canciones, por su genio, por su arquitectura musical, como lo decía Charlie. Una de las cosas que más se conversó cuando se separa Soda Stereo era si Chile tenía que ver con esto. Debemos recordar que previo a la separación, Gustavo tuvo un largo proceso en el cual era muy habitué de los locales, de las calles, de las fiestas, de las situaciones en Santiago de Chile. A propósito de su matrimonio, Cuando de vivió su acá, paternidad, decimos. claro. Ajá. De hecho, uno de sus discos más relevantes como solista, El Amor Amarillo, está prácticamente lindo. Está hecho hecho acá. y construido No, por supuesto, en su hogar puro en amor ese Providencia. disco. Y ahí están los niños. ¿Te acuerdas de esa época en que Me acuerdo polulaba por Blondie, por las Pero fiestas claro, de Barracuda? ahí fue la primera vez ¿Cómo que yo lo recuerdas vi. tú ¿Sabes dónde me lo encontré? En la Background. ¿Te acuerdas de Sí, esa claro. disquería? Sí, cómo Una no. disquería chiquitita donde vendían música independiente y uno iba a encargar y Sin estaba duda. Lugo Chávez. Y hacían fiestas electrónicas abajo. Ahí ensayó Plan B, ahí se armó Bueno, es que parte ahí, de ese ahí disco lo también. conocí, en Bueno. el ensayo Plan B. Yo estaba recién pololeando con Francisco, mi marido, Oh. y él me dice, y él me dice, oye, acompáñame que voy a ir a saludar a un amigo. Claro, no me adelantó que era Cerati, porque Qué probablemente divertido. quizá igual me iba a quedar un poco paralizado porque Cerati igual es Cerati. Ahora, aquí hay convengamos. como 400.000 personas que vieron. Oh, sí, estuve con Cerati. Estuvo con él.
¿Ya? Una vez me comí un completo con No, Cerati, yo no era me comí un todo completo así. con él. Pero yo me acuerdo de haberlo visto No, en pero San espérate, Diego yo en un bajé local. Tú eres uno de ellos. Sí, y nunca lo vi. Tú te comiste un Nunca lo completo vi. con él. Ya, bueno, ¿y te Él acercaste? estaba ensayando para Plan B, estaba Paudich, creo, con él Cristian también. Paudich. Iba Cristian Paudich, otro de los músicos de Plan B, ¿cierto? Y estaba abajo solito con sus máquinas y Hugo Chávez le había prestado ese subterráneo. Y ahí bajamos y Francisco lo saluda así como, che, hola, ¿cómo va? ¿Cómo fue contigo? Che, Marcelo, tanto tiempo. Y así como, hola, ¿qué le digo a este hombre? ¿Qué le digo a este tipo? Nada. No, pues, no se te ocurre. Hola, ¿qué tal? Ahora, ¿Cómo te va? Mauricio, la separación de Soda Stereo, como en términos históricos, es difícil en su momento fue difícil como de entender bien. ¿A qué se salían debió? del sueño Yo creo que estéreo, está ¿no? un poco asfixiado de llevar adelante un grupo donde él era el único ente creativo, digamos. Si uno revisa así como en estricto rigor toda la discografía de Soda Stereo, el 99% de canciones son de él, digamos, y eso estaba muy claro. Yo creo que él tenía una necesidad de mostrar otra música. Lo que él había descubierto acá en Santiago también fue todo el mundo de la electrónica, y eso es algo que también él estaba muy en sintonía siempre con todo lo que estaba pasando. Era un tipo que tenía una obsesión por la modernidad. Yo creo que también tenía a la vez una obsesión por mantenerse joven, y yo creo que eso también explica un poco lo que le pasó. Tenía 50 años, andaba con una cabra que tenía 20. Y seguía viviendo como si tuviera 20. Estaba un poco entregado a la noche, se ha sabido por todo lo que le pasó esa noche en Venezuela que tenía un montón de cosas en su cuerpo que daban cuenta de alguien que quería empujar los límites de la sensatez, digamos, física y todo lo demás. Yo creo que eso también explica lo que le pasó. Y habla harto de él también, ¿no? Pero era un tipo muy moderno que no dependía del pasado, que siempre está tratando de pensar hacia adelante. Y yo creo que eso fue lo que en su momento le ha hecho pensar, ok, Soda Stereo es un capítulo cerrado, sigo con lo mío. Incluso cuando volvió en 2007, me acuerdo que hubo harta crítica porque era un retorno bien como... ¿Era un negocio? Era un negocio. Estaba la sensación un poco como, ok, volver, y no hay disco nuevo, no hay ni una canción nueva, era como, me verás volver para cobrar y largarme, digamos. Que fue un poco lo que pasó. Pero Igual, fue un poquito injusto eso, porque después de la historia que compartieron aquellos, hablo del trío, y tener ganas de volver a revivir el momento entre ellos, tal vez no hay necesidad de nada, pero sí, cuando tú te juntas con un amigo a celebrar, no te juntas porque haya necesidad, es porque simplemente quieres disfrutar del momento. No, y parece igual, que además, quizás tenía que ver con eso, ¿no? Increíble, entonces también para la gente que le gusta la música como a ti, como a todos nosotros. Que fue la época que qué bueno que volvieron y que regresaron. Ahora es muy curioso porque una vez... Fue la época que estaba de moda los retornos, ojo, Police y todo, fue una tendencia... Pero también pasa con que las generaciones, nuestras generaciones le mostramos a los niños en el auto, en distintas cosas, esta música. O sea, escuchábamos esta música, por tanto cuando uno fue al concierto de despedida del 2007, uno ya no iba solo, iba con cabros chicos. De reunión. Yo me acuerdo un concierto de ellos, era muy familiar, no era un concierto solo con las antiguas groupies, las fanáticas con que el Estadio Nacional, era una cosa más familiar. Hay un traspaso generacional. Y yo creo que pasa un poco con Charly García, pasa con otros músicos. Y la música de Soda ganó en densidad, la gente la empezó como a apreciar mucho más, digamos, a pesar de incluso un disco tan, comillas, frívolo como el primero, que es un disco de ska, que está súper bien grabado. A mí me encanta el primer disco de Soda Stereo, un disco medio ninguneado, pero, o sea, para mí ese disco, después esta canción Animal, y qué sé yo, Dínamo, por la aventura que tenía. Hay nada personal, no, cuando pasa el temblor y todo eso. Tenemos gente que compartió con Gustavo, que trabajó, que estuvo muy cerca de él. Aquí comenzamos a descubrir. Rodrigo Zúñigo nos habla a continuación, sigamos de largo. Chuta, impresionante. Imagínate, yo estaba haciendo la práctica en una productora y de repente me llama mi mamá y me dice, oye, parece que te llama un tal Gustavo Ceruti que habla como argentino. Y dije, mamá, ¿no será Gustavo Cerati? Eso puede ser, sí. Pum. A ver, dame el número de teléfono. Y era el número de teléfono de la Cecilia Menabar, que era nuestra compañera de universidad. Llamé por teléfono y me contesta la Cecilia y me dice, sí, Gustavo lo está tratando de ubicar. Me pasa el teléfono y aparece Gustavo Cerati y me dice, hola, ¿cómo estás? Bien, oye, estamos pensando hacer el videoclip del primer single del disco Yo Soy Mi Cabeza con un Revólver y pensé hacerlo con ustedes. Los va a llamar una productora para que nos juntemos y veamos el guión. ¿Pueden? Y yo así como, voy a revisar mi agenda. Obvio que podemos, sí, así. Hacer el videoclip, obvio, fue impresionante. Pues imagínense trabajar con la banda más importante de Latinoamérica en ese momento y además estar enfrente de ellos, porque finalmente nosotros terminamos siendo protagonistas del video y ellos como actores secundarios atrás, así como...
Oye, un super clip ese, además. Se ganó todos los premios. Dirigido por Stanley, que ahora está en una Stanley, exposición sí. increíble. Sí. Que Ganó puso una película que se llamaba el Monos con MTV. Navaja, ¿no? También hizo que era la versión fílmica de una obra de teatro Exacto. de Rodrigo Achondo. Sí, De Rodrigo sí, sí. Achondo, En Chile se exactamente, llamaba. exactamente. Sí, perfecto. No, siempre tuvo muchos vínculos con Chile, era evidente. E insisto, yo creo que hasta el último concierto que hizo acá, que fue en noviembre del 2009 en el Movistar Arena, donde había tocado 2 veces, estaba presentando ese disco, se llamaba Fuerza Natural, y era bien simbólico. ¿Se acuerdan que en esa época su show salía con antifaz? Sí. Toda una apuesta ahí también como media Como de un libertador de como un América. viejo libertador, En que cada de un disco bien usado. disco él usaba una propuesta estética diferente, no sé si se acuerdan, porque la íbamos era todo como en blanco y negro, muy rockero, como medio pop White art, Stripes, sí, no sé sí, cómo. sí, claro. Por ejemplo, en el capítulo sinfónico, un principito con Sí, sí, ese sí. traje. Que para mí fue lo más bajo que hizo Cerati. El principito. Fue lo más bajo que Se veía- a mí me gusta todo, más parece, chico, porque sí. también me gustó. No, para, yo una época Bocanada, estaba obsesionado muy con, azul. con el vocalista de la Electric Light Orchestra. Ah, Con Jeff también. Weber. Sí, Eso claro. fue Tenía para, la misma para chasca MTV y Unplugged. los Totalmente. anteojos, En el los guay. Unplugged. Sí, para en el la Unplugged. Unplugged siempre soy. Sí, ahí Sí. sale con los mismos Ya, pero si anteojos de ustedes Jeff Lynne. analizan ahora el rock latino mismo, o sea, toda esta idea del rock latino en realidad era el rock argentino, porque el rock argentino No. era muy potente, ¿no? Ah, Pero sí. es que No, es lo que para- une para todo, porque si tú nosotros vas a que el rock Venezuela, latino- tú que el vas a rock latino Venezuela, era- o tú vas a Perú, lo que une todo es Argentina. Claro, de Porque alguna otra manera hay un claro, brazo ahí porque de hay Charly varias García. bandas emblemáticas. Salvo los prisioneros, Exacto. algunas Es que la Vero lo bandas, decía, o sea- Lucibel, yo me acuerdo que en el No, pero eso ya Caribe, es no sé, para cosas después. En así argentino que pegaba nunca muy estuvo fuerte. escrito esto de prohibir la música cantada en inglés fue una motivación de los propios músicos, decir, ok, Exacto. articulemos una cosa nacionalista y cantemos en español. Y yo creo que el que logró modernizar todo esto fue García, que empezó a hacer canciones como la hacían en Claro, Radio que Wave, pero sonaban cantaban en igual, español, sí. y todo Claro. eso removió. Y hay Ahora- una generación, fronteras. perdóname, porque hay una generación, está todo lo que hizo Santolaya con Arcoíris, está todo, hay Spinetta con Pescado Rabioso, hay un caldo de cultivo para lo que ¿Cuánto terminó sabes, siendo Sergio? esa Spinetta generación, ¿no? Spinetta es súper importante Wikipedia, para claro. Cerati. Cerati nunca reconoció grandes influencias ni de Fito Páez, o de Gieco, o de Heredia, o de qué sé Pero yo. de Spinetta Pero sí. de Spinetta sí. Eso, Spinetta, y de hecho, Spinetta era como un referente por cómo escribía. Sí. Si uno piensa en la Ahora, Bueno, cuando y tú además decís hizo que es cover un de gran Bajan. arquitecto, porque también es un tipo que sabe producir muy bien su material, ¿no? Totalmente, un gran guitarrista, Cerati, es un muy buen cantante, yo me atrevería a decir, un tipo que componía, hay también toda una historia respecto a Cerati que él mismo lo reconoció muchas veces se le han adjudicado ciertos como plagios, derechamente, como de haber tomado Ah, sí, sí, sí. pedazos Ah. de canciones que uno puede reconocer, y hay por ejemplo efectivamente algunas canciones de Kiss o de otros Rai. músicos Sí, sí, sí. que uno Que puede... se De toman Catherine ahí. Will también. Ahora, Toma, el- pero yo creo el- que eran El chorreo, guiños que él el chorreo argentino necesitaba. hacia Chile es evidente. Gran parte de lo que pasó en Chile en la segunda mitad de los 80 tiene que ver con eso que venía de Argentina. Y el propio Gustavo Cerati trabajó con un montón de gente en Chile, no Sí. solo Claro, con hizo el mundo producción. electrónico, sino con Nicole. Le produjo un Hazte disco. cargo, Sergio. Hazte cargo de esto. Nicole nos comenta cómo fue trabajar con Gustavo Cerati. A ver. Y fue increíble trabajar con alguien que admira, tenía todos sus discos y pensé que sería increíble que Gustavo produjera este disco o al menos me dé una opinión y me conseguí el teléfono, lo llamé, estaba muy nerviosa y me presento y él me dice que me había escuchado en una entrevista el día anterior y que coincidíamos mucho en los gustos musicales y yo al otro lado, sí, yes. Y bueno, le digo que sé que es una persona muy ocupada, pero que estoy haciendo canciones para un nuevo disco y que me gustaría tener una opinión de él, si es posible. Y me dice, sí, te puedo ir a ver mañana, así como de una al estudio. Él llega al estudio, escucha en ese entonces unas 4 canciones y lo que me gustó es que no necesitó hablar ni de presupuesto, ni ir a hablar con el sello, me dijo ahí mismo, lo hago, lo voy a hacer, vamos. Lo que sí, mis tiempos están un poco locos, pero nos vamos poniendo de acuerdo. Y ahí me dio ese primer consejo que hasta el día de hoy recuerdo. Ahora que estoy componiendo de nuevo canciones nuevas, sigo escuchando esas palabras y que tiene que ver con confiar en el instinto al componer, no ponerle mucha cabeza necesariamente. Qué bonito. Oye, Este disco de Nicole es qué jugada. buenísimo. Hay es emoción muy en bonito. Sergio Lagos. Hay emoción, por eso Sergio no puede hablar, yo puedo hablar por Habla. Denise. No por Está Sergio, bien, por está bien. Sergio. Oye, pero Qué digo- buen disco este de la Nicole. Es buenísimo. muy Lindo. bonito, Sueños en Tránsito. Tiene un concepto muy sofisticado, también se nota la mano de Cerati Pero- en el talento que ¿Y qué tiene. jugada de llamarla? Sí, genial. Ella, Qué no sabía divertido esa que historia. todos cuentan. Yo también hablé por Tenía teléfono 20 con él. años. Sí, pues también. ¿Y tú te seguiste topando después de Bueno, esta primera escena, te topaste muchas por veces? supuesto, me seguí topando por mi marido, por Francisco, porque eran amigos y que el cumpleaños de la Cecilia, que en un carrete no sé qué.
Y me tocó entrevistarlo también cuando trabajé en Vía X, que fue una experiencia muy entretenida. Y lo que hablaban ustedes recién, que provocaba algo en las chiquillas, porque yo fui con 2 productoras que no estaban muy ahí con Cerati, porque eran como más jóvenes. Entonces era como, no tiene nada que Gustavo. Y entramos a entrevistarlo en el Hotel Sheraton, eso fue cuando vino a presentar el Ahí Vamos. No. Y él igual era un encanto, él era un cantador y qué sé yo. Y me acuerdo que cuando salimos todas las niñas estaban como así. Pero ¿por qué tan sonriente? Igual Cerati Qué buena onda estaba súper él, consciente de lo que provocaba. Por supuesto. Jugaba de cool, pero él tenía muy claro que acá la rompía. De cool, y era un encanto, era un tipo súper amoroso, súper amable. Muy relajado. Yo tengo un par de momentos con él que me gustaría destacar por el cariño que él le profesó a la cultura chilena o a los músicos chilenos. Había una banda que se llamaba 100, que tenía toda la onda, My Bloody Valentine, un gusto musical muy cercano a lo que podía hacer Soda Stereo o el mismo Cerati. Y esta banda tenía un guitarrista excepcional llamado Rubén Rivero, un cabro que lamentablemente falleció al poco tiempo de andar su carrera con este grupo. Pero Cerati estaba muy atento a eso y teníamos muchos amigos en comunes. Nosotros partimos a ver un show de 100 a San Bernardo, un local de papas fritas frente a la Plaza de Armas de San Bernardo, a ver a la banda que estaba recién saliendo del rollo de los ensayos. Y cuando llegamos, vemos un tipo que está tirado en la pedalera de Rubén Rivero, moviéndole los efectos mientras la banda toca, que era Gustavo. Qué buen dato. Haciendo un gesto de humildad, de cariño, de prestar ropa. Los 100 telonearon a Soda Stereo, bueno, sin Rubén, porque ya no sé. Solar también era Solar también, Solar también era muy fanático. Telonearon a los Soda, creo que para la despedida, si no me equivoco, para un show importante, los 100. Fueron uno de los teloneros. Sí. Oye, tenemos a Pancho también. A ver. Sí, también habló de Gustavo. Mira. ¿Qué aprendí de Gustavo? Bueno, hay 2 cosas. Su sencillez como amigo, como ser humano. Compartí comidas con él, idas al cine con él, ir a clubes con él, con sus hijos, con su familia. Y por otra parte, la confianza que tuvo en mí. Un músico menor que él, confió cuando me pide que lo acompañe a hacer el disco Amor Amarillo y luego también para el disco 11 capítulos sinfónicos en el Estadio San Carlos de Apoquindo, hacer la canción Hombre al Agua. Una confianza maravillosa, yo teniendo muchísima menos experiencia que él, pero él pone una confianza gigante en mí y eso siempre se lo voy a agradecer. Esas 2 son grandes lecciones que aprendí de él. Fíjate que coincide lo que dice, yo me voy a hacer cargo, lo que dice la Nicole, digamos, que es lo que dice Francisco y lo que tú también decías. Un tipo sencillo, un tipo que te da confianza y que te dice confía en ti mismo, confía en lo que haces. Ahora, ¿qué hace que una persona con esa situación, con esa genialidad, con esa llegada a todo el mundo, termine como termina Gustavo Cerati? Vamos a hablar de esos momentos más difíciles de Gustavo después de esta pausa. ¡Ya volvemos! Llega el lunes y Lipton sabe que comenzar la semana nunca es fácil, pero acompañado de un exquisito té, todo es más rico. Por eso Lipton te trae sus nuevas variedades para cambiarle el sabor a tus días. Lipton Berries y Lipton Chai. Todo el refrescante sabor de los frutos rojos y el intenso sabor de las especies del chai, ahora en los nuevos Lipton Berries y Lipton Chai. Lipton, live awake. Ay, estamos haciendo, sigamos de largo, un especial del gran genio Gustavo Cerati a 4 años de su partida que está por ahí nomás, porque nosotros seguimos muy conectados, no solo nosotros acá en el estudio, sino muchos de ustedes en casa siguen conectados con la genialidad, la música y el talento de Gustavo Cerati. Y que está recogida en este libro que se llama Conversaciones íntimas de Cerati, de Gustavo Bode, y que ustedes pueden ganar ahí en @sigamosdelargo13. Ay, perdón. Ahí está. Ahí está. Ya, queríamos entrar en la etapa tal vez más trágica, más terrible, que la etapa final de su carrera, después de, además, haber sacado un buen disco. O sea, estaba en una buena posición artística y de éxito y todo. Mauricio, ¿qué piensas tú que pasó en esta última etapa de...? Yo creo que un poco lo esbozábamos un rato, un tipo que estaba como muy obsesionado con la modernidad, con ser joven. Yo creo que había una renuncia como al paso del tiempo. Hay datos que podrán ser un poco frívolos, medio incómodos, pero no sé, había hasta una calvicie que era más o menos declarada que él maquillaba con un pelo que trataba como de ocultar. Yo creo que bien simbólico de lo que le estaba pasando. Estaba saliendo con una cabra mucho más joven. pero concretamente, ¿qué edad tenía la señorita? 21, 22. 21, y él tenía 50. Digo, da lo mismo, no hay ningún juicio, que quede muy claro, no hay ningún juicio de
valor ni nada al respecto, solo que Sobre da todo la gente sensación de 50 acá. de que había ahí, Sí. claro, Hay harto. algo como de resistir un poco el paso del tiempo, siento yo. Y además se conjugaron cosas muy desafortunadas en el tema de lo que le pasó en Venezuela, porque básicamente el primer lugar donde es trasladado cuando tiene esta crisis, que cuesta identificar, porque pareció que estaba un poco oído, un poco... Pero antes de esa crisis ya había tenido problemas, ¿no? Ya había tenido otro accidente vascular que le afectó la pierna. Y yo les contaba que acá ¿no? en Chile, cuando estuvo en noviembre del 2009, ya venía con una salud deteriorada, tuvo que posponer. O sea, aparentemente, claro, con el diario del lunes somos todos más o menos bueno para sacar la conclusión, digamos, pero había un deterioro de salud más o menos evidente. Y había dejado de fumar, seguía tomando. Tenemos imágenes de un concierto donde se ve, es el último concierto donde él se toma la cabeza, mira. ¿Esto en Venezuela? ¿Esto en Venezuela? Sí. Claro, Este video grabado antes y durante el concierto de Gustavo Cerati en el estadio de la Universidad Simón Bolívar muestra los instantes en que el cantante se queja de un dolor a la altura del tallo cerebral. Se lo veía como con dolor y ahí sí ya lo vi mal. Le hicieron montones de estudios durante todo el día y bueno, que ahí se determinó que había tenido una ACV. Qué tremendo. Casi similar a Jorge González en el sur, cuando tuvo su crisis, que la gente decía, este tipo está drogado. Le pasó a Álvaro Enríquez también. No quiero irme tan lejos, pero no dejo de pensar en lo de Joe Vasconcelos. Aprovechamos de mandarle saludos al gran Joe Vasconcelos, que acaba de sufrir un accidente con su banda. Finalmente, la profesión es una profesión riesgosa. La de estar sobre un escenario, viajando con una banda, recorriendo kilómetros, con una intensidad puesta sobre el escenario. También siempre es tensionante salir. Además, subirte a un escenario. ahora, pero todos los informes que llegan de esa noche dicen que hubo varios días de exceso, de hecho varios días en que Gustavo no había dormido. Es decir, no hay cuerpo, ni siquiera alguien y además, de la juventud de uno, de 50 y tanto. Lo desafortunado de que cuando lo trasladan al primer recinto no había luz. También eso es desafortunado. Claro. Se trasladó a otro lado y ese tiempo y lo tuvieron que pasó que llevar a otro, de Caracas a bueno, parece que no en las mejores condiciones. Digo, ese tiempo parece que también fue clave. Claro, fue mal diagnosticado en el comienzo, si hubiese sido bien diagnosticado. Y atendido con cierta lentitud para efecto de lo grave que tenía, digamos. De una u otra manera, los músicos, los que lo logran, digamos, estar en esta cosa como realmente augural, es gente que se transforma y que vive en una suerte de burbuja, ¿no? Por lo menos hay muchos que tratan de vivir. Y la burbuja de Cerati era un cóctel total de exceso, sonido, drogas, pasión, amor. Finalmente era un destino que podíamos no presagiar, pero sí sabíamos pero ha que pasado era una vida otras en riesgo, veces que ¿no? se para tiempo, ¿no? Con Charly García, por ejemplo. Eso pensaba yo, o sea, claro. y no en el mundo de la música, en el fútbol también, Maradona, García, en el mundo de la música, los Rolling Stones, no sé, pues como... Claro, yo creo que todo el mundo piensa, si Mick Jagger pudo, todos podemos. También hay gente que piensa eso. Sí, Pero yo creo que se puede ¿sabes parar. cuál es el problema? O depende de los cuerpos, porque Charly García también es súper excesivo. Es que él es un milagro de la naturaleza. Yo también creo Hay lo un mismo. montón de muertos en esta Yo no puedo entender que ese hombre esté vivo, Yo francamente. tampoco, no. igual está medio a maltraer, No, pero está bien, sí, está bien. está Cuando bastante se muera mal. Charly se acaba el mundo. Oye, hay un dato de un equipo de producción chileno que viajó a hacer un documental de Gustavo Cerati cuando estaba en el hospital. Y esta historia a mí no la había contado porque me la contaron a mí como en la interna, porque ni siquiera fue una imagen que pudieran capturar. El tema es que la gente de producción habló con la mamá, tuvo buen vínculo con ella y quedaron de juntarse en la clínica. Entonces en algún momento como que la mamá, cuando ya estaba en Argentina, la mamá de Gustavo les dice, suban a la habitación, los espero allá. Que ya era algo como raro, porque obviamente todo lo que se sabía de Gustavo Cerati era que estaba tranquilo. Bueno, finalmente esta persona que logró entrar a la habitación, golpeó la puerta esperando encontrarse con la mamá, vio a Gustavo Cerati. Y lo que vio fue un hombre que había ganado mucho peso, que estaba sentado, porque su única rutina era levantarlo de la cama, sentarlo en una silla, mirando hacia la ventana. Estaba pelado, porque también había una suerte de recuperación, este tema, claro. Fueron 4 años lo que estuvo así. Yo celebro que no se haya divulgado ninguna imagen de él, porque también creo que quedó como un poco la imagen de él a sus 50 y ya está. Pero digo, era bien evidente que lo que había sufrido, me acuerdo cuando en ese momento alguien decía, va a volver a cantar, con más entusiasmo que realidad, porque era muy evidente que lo que había sufrido era tan grave. Pero es verdad de que la mamá y también los hijos siempre tuvieron, y esto es real, una la esperanza bueno, es que de que familia. algo, un milagro iba a ocurrir. Tenemos a la madre de Gustavo Cerati hablando de las posibles adicciones, todo ese tipo de cosas. A ver. Gustavo, a pesar de que en un tiempo dejó de fumar, después nuevamente tomó el pucho. Y eso es un agravante muy serio. Fumaba 2 cajetillas a 3 por día.
2 a 3. Que la madre te diga otra cosa, eso es 2 a 3 por día. Más accesorios, más todo lo que sigue. Cuando hablas de accesorios, sin duda son drogas. Supongamos que sí. Y a veces hay gente que ha arriesgado muchas cosas, hablando de muchas cosas como drogas, etcétera, etcétera. Pero Gustavo era un tipo muy sano. Yo no digo que no haya tomado droga, eso no, yo no he estado al lado de él. Pero no es ese el motivo. Gustavo era un tipo que se esforzaba demasiado, era autoexigente consigo mismo. Bueno, es que también lo era. También era muy que también es compatible ambas cosas, ¿no? Tener una vida loca y ser... Lo que le comentaba hace un rato, yo creo que la gran diferencia entre los que se salven y los que no es el entorno. Cuando los artistas de este tipo tienen un entorno que son puros yes, son pura gente que le dice sí, ok, súper bien, y que se la palmotean, no tiene mucha salida cuando los excesos llegan. Sí. Cuando hay alguien que le dice, te estás pasando, ahí es donde... Y Gustavo, lamentablemente, se separa de su familia, se va con esta joven. Y pura gente que le anda diciendo, vamos, que se puede, somos jóvenes. Ahora, lo lindo que pasó cuando él estuvo en la clínica en Argentina es que fueron mucha gente a verlo. Hay alguna historia, hay una frase que es bien dolorosa de Spinetta, porque Spinetta lo iba a ver muy seguido, le cantaban. Moyo también, Ricardo Moyo. Sí. Pero claro, la cosa triste es que en el fondo Spinetta murió sin saber que Cerati si se había recuperado o no. Exacto. Y Cerati se enfermó sin saber que Spinetta después murió, digamos. Y había una cosa muy simbiótica entre ambos. Pero había músicos que se acercaban, que lo veían. Hubo gestos que también fueron descritos como de tomar la mano, de reaccionar a ciertas músicas. Yo entrevisté a Benito Cerati en el momento en que todavía su papá estaba vivo, pero en este coma. Sí. Que fue la primera entrevista que le hicimos a él en la tercera. Y él, muy cabro, muy joven, también daba cuenta de que estar con su papá en ese estado, que había cero reacción, ya era algo que él podía intuir que le generaba un bienestar para lo grave que estaba. En el fondo era muy raro que Gustavo Cerati, después de lo que le pasó en Venezuela, haya sobrevivido 4 años. Era muy raro. Sí. Yo también siempre lo pensé así. Pensé que se iba a morir mucho antes. Esto generó muchísimas conversaciones y muchas discusiones. Incluso se habló acerca del tema de la eutanasia. Y aquí está una vez más su madre hablando acerca de los últimos días de Gustavo. La verdad que eso fueron 4 años a lo que aposté que iba a salir, porque yo llegaba y él me tomaba la mano, pero era él que me la agarraba la mano. Es decir, él estaba, Gustavo estaba. Estaba, no sé en qué lugar, pero estaba. A mí me reconocía porque yo le ponía la mano así y me la apretaba fuerte. Estaba intacto, su pelo, su cara fresca. Era él, era él. Lo único que no hablaba, no había nada. Pues siempre había personas que, algunas muy negativas, que decían, dígame, señora, ¿usted por qué no puede decidir sobre la muerte de su hijo? Y a mí me dio mucha bronca y le dije, ¿quién soy yo para decidir sobre la vida o la muerte de un ser humano? Yo intuía, a pesar de que a ratos sentía mucho miedo, intuía de que iba a salir. Hasta una vez que llegué y una de las enfermeras me miró y me dijo, Lilian, yo ya no tengo dónde ponerle las inyecciones. Y a mí me agarró un bajón tremendo. Ahí me di cuenta que estaba llegando el final. Y así fue. Wow, qué dramático, qué dramático. No quiero escuchar, no quiero escuchar. Ahora, aquí hay una cosa de mamá que yo creo que a todo el mundo le pasaría, porque los informes de los doctores de muy al comienzo era la línea plana del cerebro, o sea, las posibilidades de recuperación eran mínimas. Con la poca información que tenía uno estando acá, nomás lo que se lee en los yo diarios, creo que cualquiera siempre con un uno ser... pensó, ¿cierto? Este tipo se va a morir pronto. Ahora, cualquiera con un ser querido, yo creo que uno... Sí, la mamá, aparte uno no puede jugar ahí. Ahora hay formas de... Que curioso, ¿no? Podríamos sacar una conclusión respecto de cómo fue que le pasó la muerte a Cerati, porque, claro, técnicamente murió hace 4 años, pero artísticamente y lo que él era murió hace 8, digamos. Entonces, claro, hubo una pausa que fue tan larga, tan extenuante, todos sabíamos que iba a pasar, incluso como mezquinamente hablando en términos periodísticos. Ahora cuando él le pasa esto en Venezuela, yo iba a ir a un concierto de ZZ Top que iba a tocar en el Movistar Arena, y no fui porque todos decían, se va a morir, o sea, es tan grave lo que le pasó en Venezuela que se puede morir en cualquier momento. Y me acuerdo que nosotros, que la gente puede no entenderlo, pero preparando obituarios, porque era... Y esos obituarios tienen que ir siendo, es bien macabro lo que estoy diciendo, pero tienen que ser actualizados cada cierto tiempo, y de algún momento dejamos de actualizar el obituario de Gustavo, porque pasó el tiempo, la gente le dejó de interesar, eventualmente las canciones dejaron de tener sentido hasta que murió, y eso fue tan simbólico. Yo me acuerdo también perfecto el día en que murió, que los años asumimos que finalmente, después de 4 años, cuando ya habíamos empezado a desinteresarnos, comillas, de esta larga agonía, la cosa sucede, y cuando al fin sucede, como dice una canción de él, fue algo bien potente, bien marcador. Y a mí me pasó por lo menos que cada vez que empecé a escuchar sus canciones tuvieron una
un sentido nuevo. Y a propósito de que eran canciones con una significación bien abierta, ¿no? Habían canciones que volví a escuchar, y me pasa hasta el día de hoy, que siento que había mensajes ahí. Claro, frases. Bueno, hay canciones como Medium, otras que tienen algunos discos que tienen una cuestión como... Aparte, como dicen los gringos, era un excelente one-liner. Cerati, como te tira frases. Yo te llevo para que me lleve. 60% merecen de lo los que programas de sueñas. radio en Chile tienen nombres, títulos de canciones de Gustavo. Hay una cosa genial, esto yo no sé si es mito o verdad, pero es una de las miles de anécdotas que existen. Está Spinetta, está Charlie y está Gustavo en una habitación. Entonces Charlie dice, bueno, tenemos que armar una super banda acá, está todo el talento. Vos, Spinetta, tocas la guitarra, vos, Gustavo, tocas el bajo, yo toco el piano. Y ahí Gustavo dice, ¿y quién toca la batería? Entonces Charlie dice, dame un minuto, toma el teléfono, ¡aló, Ringo! Capaz que pase. Capaz que pase. Ahora, lo más curioso de esto, en esa anécdota, es que todos apostaban a que el primero que se iba era Charlie. Sí, pues. Siempre uno y aquí pensó está por los Charlie excesos de todavía. Charlie. No, Ringo. Bueno, pero Ringo está estupendo, pues Ringo está en muy buena forma. Ahora, una duda que nos va a quedar es qué hubiese pasado si ese día en Venezuela muere inmediatamente. ¿Qué impacto habría causado una muerte abrupta Tan fulminante. versus esta muerte como en cámara lenta? Después de esta pausa, vamos a analizar. ¡Ay, Marcelo! ¡Ay! Seguimos revisando el especial, la figura de Gustavo Cerati, aquí en Sigamos de Largo. Estamos junto a Verónica Calabe y junto a Mauricio Jürgensen. Muchísimas gracias por darnos tanto dato. Hablábamos acerca de lo que pasó con respecto a su muerte, ¿no? Una muerte que fue súper prolongada, con una pausa, con una suerte de latencia total. De calvario, ¿no? 4 años. tremendo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido abrupto? ¿En qué estado hubiésemos enfrentado esta conversación? ¿Qué creen ustedes, Vero? Yo no sé si hay mucha diferencia en el antes y el después. Solamente este como calvario eterno que se vivió, lo que hablaba Mauricio, de claro, los diarios tratando de actualizar este obituario. Pero lo que se vivió cuando él murió, digamos, 4 años después o 4 años antes, me imagino que debería haber sido como lo mismo, porque finalmente yo creo que gran parte de nosotros también, los que estamos aquí, y de varios, no los fans no, porque tenían más esperanza, pero que pensaron, o sea, Gustavo Cerati se murió ahí, en el minuto que tuvo el accidente, porque era muy difícil que volviera. Y porque todas las noticias daban de eso, es lo que creo yo. Y cuando murió el 4 de septiembre, hace ya 4 años, ¿hace 4 años? Sí, 4 años. Claro, justo 4 años, las canciones explotaron, los programas empezaron a hacer cuñas, notas, entrevistas, los obituarios. Hasta yo tuve que hacer programas especiales. Sí, ¿tú estás de acuerdo, Mauricio? Yo tengo una tesis. Yo creo que la agonía de Cerati sirvió para simbolizar algo más, como el fin de una generación. Yo me acuerdo que una vez hice una columna de un Cerati como dormido, por así decirlo, era el símbolo también de una generación de músicos argentinos que fueron brillantes y que en algún momento dejaron de brillar. Argentina, convengamos, era un faro de referente para todo el rock latino durante mucho tiempo, 80, 90. Pero luego vino un decaimiento que es visible hasta el día de hoy. No hay músicos argentinos que sean relevantes. Y me acuerdo que había una cosa muy obsesiva de los argentinos con Cerati, no sé, primero era Charlie, después fue Fito Páez, después fue Calamaro y después fue no sé quién. Y cuando quedaron cortos de referente, el símbolo de un Cerati dormido en una cama, en una clínica, por el exceso, por lo que fuera, era bien simbólico de lo que pasaba en el rock argentino. Yo creo que esa situación no se ha revertido. Hoy, incluso Chile, digamos, incluso porque Chile nunca fue en algún momento tan visible en términos de competencia artística o creativa o artística. Excepto con Los Prisioneros, con los Tres, tal vez. Claro, hoy día es mucho más potente que lo que es Argentina. Argentina en realidad uno mira. Además, Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires era como el Nueva York del sur y todo pasaba en Buenos Aires. Todo. Pero ahora como que ya esa magia, yo creo que esa agonía solo sirve para a pesar de que es una gran ciudad, una ciudad que amamos, pero solo sirve para simbolizar esa cuña de Benito Cerati este fin de semana, desvelado viendo el cable de televisión argentina, y él habla acerca de esto. Dice que en estos 4 años él tenía 16, 17 cuando ocurre el accidente, y dice que él vive una pausa en su vida tan brutal que en ese tiempo como que no maduró, no creció, ni siquiera físicamente. Dice que fallece su padre y que efectivamente le crece el cuerpo, le salen pelos. Por supuesto. Hablaba de eso, digamos, que él para había la tenido familia ha sido tremendo para los niños. Oye, tenemos imágenes del funeral de hace 4 años de Gustavo Cerati. A ver. El amor es música ligera. Nada olvida, nada más queda. ¿Qué
quisieron elegir una canción más rockera, con más guitarras y menos pianos, una alegre, no una lenta o romántica que los hiciera llorar más todavía. Pero en el cementerio de la Chacarita no había plan que funcionara porque la pena era más grande que todo. Antes de partir al cementerio para despedir a su hijo, Lillian Clark quiso agradecerle a la gente todo el cariño y fuerza que le dieron estos últimos 4 años. Después, comenzaba el cortejo fúnebre. Su familia ya lo despidió, también quienes dicen que Gustavo Cerati musicalizó sus vidas. Lo despidió un país que no estaba preparado para hacerlo, pero ahora saben que lo podrán ir a visitar cuando quieran en el Panteón de la Merced del cementerio de la Chacarita. O si se trata de sentirlo cerca, también podrán apretar play y subir el volumen. Wow. Fíjate que los funerales de Gustavo Cerati en Argentina no fueron tan multitudinarios. Y acá me acuerdo que se habló un poco de eso. Uno esperaba que eso era desbordado. Tipo Gato Quinta. Acá, claro, Sandro, otra gente, otro ícono de la música. Lo que demuestra que a lo mejor popular, en términos de como raicambre popular no la tenía. Pero sí fue apreciado en términos musicales y probablemente acá en Chile, donde yo creo que efectivamente nos generó, o sea, que estemos haciendo un especial. Y por eso a 4 años, ¿no? Recordemos el concierto en el Movistar con ese disco también, en que los chilenos se tributan a Gustavo Cerati. Oye, queremos despedirnos, pero no sin antes agradecerle a Mauricio, a Vero, la presencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias totales. Gracias totales, perfecto. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Melón y melame para subir el área. Oye, ¿te tomaste un café?